Bueno, es un sistema, el SIGEP es un sistema que se ha implantado, ¿no?, a partir de la gestión 2012 en las entidades Licenciada, públicas. disculpe, no se ve nada de la diapositiva que está presentando. Sí, a ver, un momentito, vamos a ver. Vamos a compartir. Ahora sí. Ahora se ve. ¿Se puede ver Sí, la pantalla? Sí, Ya. Bueno, licenciada, se observa. Adelante, por favor. bueno, estos cursos son prácticos. Prácticamente vamos a ver el sistema SIGEP eh, prácticamente en el sistema, ¿no? Entonces, un poquito yo estaba, hasta que ingresen los demás participantes, un poco la teoría estaba explicando, ¿no? Bueno, antes de que iniciemos la clase con el sistema mismo. Bueno, el sistema, vamos a ver el sistema de gestión pública, SIGEP, ¿no? Este sistema es un sistema que es utilizada por todas las entidades públicas, es un sistema contable prácticamente, ¿no? Entonces, les decía que a partir de la gestión 2012 se ha ido implantando y a la fecha la mayoría, casi todos ya utilizan este sistema, ¿no? Entonces, ¿quiénes ingresan al sistema? Son los usuarios que ingresan al SIGEP, son los servidores públicos que tienen un usuario y contraseña, de acuerdo a las funciones que son asignadas a las mismas, ¿no? Entonces, no cualquier persona puede ingresar. Necesariamente para ingresar al sistema tiene que ser, ¿no?, un servidor público que tenga usuario y contraseña para ingresar a este sistema, ¿no? Cada entidad tiene su código de identidad y en base a ello está el sistema habilitado para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver todos los módulos que se ejecutan a través del sistema SIGEP. Entonces, los módulos son, iniciando, ¿no? Como en cualquier otro sistema contable, siempre se inicia con el presupuesto, ¿no? Lo mismo era en el SIGMA, en el SINCON también, ¿no? Entonces, primero teníamos que cargar el presupuesto. Posteriormente empezábamos a ejecutar tanto el recurso como el gasto, ¿no? Aparte del módulo presupuestario, vemos lo que son las modificaciones presupuestarias, ¿no? Es de la misma manera que se ejecuta el sistema SIGEP, ¿no? Sabemos muy bien, de acuerdo a la normativa, el presupuesto ya se tiene que aprobar, formular el anteproyecto del presupuesto en una gestión anterior, ¿no? Hasta la primera semana del mes de septiembre ya lo tenemos que registrar, ¿no?, el presupuesto en el sistema SIGEP. Entonces, por eso vamos a ver en nuestra práctica primero lo que es el módulo presupuesto, luego vamos a ver lo que es el módulo del gasto, módulo de ingresos, tesorería, contabilidad, ¿no?, y contabilidad para concluir, ¿no? Y también recursos. Bueno, como puede ver, está relacionado. El presupuesto se va a formular y se va a empezar a ejecutar el primer día hábil de la gestión siguiente, ¿no?
una vez que se emita la ley financiera, ya está vigente también el presupuesto y ya se encuentra aprobado por la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver aquello, vamos a registrar el presupuesto y posteriormente vamos a ver también modificaciones presupuestarias dentro del módulo presupuestario. Luego vamos a ver el registro de gastos, registro de ingresos, en lo que es tesorería, la priorización de pagos, ¿no? Y conciliaciones bancarias, en módulo contable, los ajustes contables que se requiere en el sistema realizar, ¿no? Y el cierre contable. En esta clase es participativo, las consultas lo pueden realizar, ¿no? Tanto por chat y también durante la clase, ¿no? No siempre es consultas, también aporte que podrían realizar, ¿no? Para compartir también para todos los participantes de esta clase. No sé, compartir la experiencia o realizar alguna duda para que podamos también absolver en la clase las dudas, ¿no? Bueno, ya empezando con la introducción del SIGEP, también mencionar que el SIGEP tiene que tener un gestor de usuario. Entonces, cuando se está implantando el sistema del SIGEP, necesariamente la entidad va a solicitar que se habilite un gestor por usuario. Ese gestor puede ser a nivel entidad, ¿no? Entonces, o también puede ser por la dirección administrativa, ¿no? Entonces, el gestor va a ser el único que va a ser habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de un formulario y la documentación que en el mismo formulario está solicitando. Entonces, ¿para qué les menciono esto? Porque hay entidades que tal vez, por ejemplo, están cambiando o han cambiado personal. Hay entidades donde tenemos personal nuevo. Lo primero que se tiene que hacer es solicitar la habilitación del gestor de usuario. Este gestor de usuario tiene la tuición de habilitar perfiles a los demás usuarios. Puede crear usuarios y asignar perfiles, modificar perfiles, ¿no? Y también dar de baja al personal que se está retirando de la entidad. Tiene que dar de baja el usuario, ¿no? Entonces, tiene esas tareas el gestor de usuario. De manera directa va a ir administrando todo lo que son usuarios y perfiles en el sistema SIGEP. Bueno, ya empezando con lo que es el módulo presupuestario, ¿cuáles son los instrumentos esenciales para formular un presupuesto? Tenemos los techos presupuestarios, ¿no? Los clasificadores presupuestarios y directrices de formulación presupuestaria, ¿no? Esos son elementos bien esenciales para empezar a formular. Aquí les voy a mostrar también un resumen de una formulación presupuestaria para que podamos entender. Vamos a ver, empezamos a formular, ¿no? De acuerdo al comunicado también que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A partir de abril ya se empieza con las tareas de formulación presupuestaria para la siguiente gestión, ¿no? Entonces ya se tiene que empezar primero, se tiene que elaborar el POA y posteriormente, de acuerdo a las acciones a corto plazo que se han definido en el POA, tenemos que formular el presupuesto, ¿no? Si bien ya tenemos aprobado lo que es el presupuesto plurianual, no podemos trabajar con esa información. Sin embargo, tenemos que también tener los techos presupuestarios, ¿no? en las cuales nos vamos a basar para determinar nuestros recursos e ingresos. Entonces, les voy a mostrar cómo se tiene que, un momentito por favor, cómo se tiene que formular el presupuesto para presentar seguramente al ente legislador. En los gobiernos autónomos municipales se va
se va a presentar ante el Consejo Municipal para que la misma, ¿no? Primero a Control Social y posteriormente a Consejo Municipal para que se apruebe este anteproyecto del POA y presupuesto anual, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Vamos a mostrar lo que es el presupuesto. Bueno, aquí tenemos una práctica que se ha realizado en el módulo de POA y presupuesto, ¿no? Esto es el ejemplo, cómo tenemos que determinar nuestros ingresos y gastos, ¿no? En la formulación presupuestaria. Esto es un ejemplo de un municipio, de un gobierno autónomo municipal, ¿no? Entonces, de la misma manera, en todas las entidades públicas se tiene que definir los rubros, ¿no? Las fuentes de financiamiento, organismo financiador y el presupuesto que se va a programar para la gestión siguiente, ¿no? Pues de acuerdo a las competencias siempre y de acuerdo, también está en los clasificadores presupuestarios, ¿no? Los rubros, también en las directrices de formulación presupuestaria, ahí está explicando, ¿no? Con qué recursos debe de formular su presupuesto un gobierno autónomo municipal, un gobierno autónomo departamental, la administración central, ¿no? Ahí están los lineamientos para formular un presupuesto, ¿no? Y también para formular los gastos, ahí nos dice cuáles son los gastos obligatorios, ¿no? Cómo tengo que determinar, cómo tengo que realizar el cálculo para determinar los montos, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Tengo formulado los recursos de esta manera, ¿no? Siempre de acuerdo a un análisis que se tiene que realizar, ¿no? En base incluso a la situación actual y en base a la información histórica que se tiene, se va a ir formulando lo que son recursos propios. De la misma manera trabaja, ¿no? El gobierno central, y en base a ese análisis nos remiten los techos presupuestarios, ¿no? Ya que los gobiernos autónomos municipales reciben transferencias por concepto de coparticipación tributaria, la IDH, y también por coparticipación tributaria del IPJ, si son montos pequeños, sin embargo, los montos más altos, más significativos, los recibe por concepto de coparticipación tributaria e IDH, ¿no? Entonces, en la formulación presupuestaria también se puede contemplar lo que son las cuentas por cobrar, ¿no? Y siempre tiene que estar documentado, ¿no? Si yo voy a presupuestar el recurso, también lo voy a presupuestar en el gasto. Entonces, si cuentas por cobrar lo voy a presupuestar, tengo que tener documentación, una documentación, no sé, podría ser un plan de pagos, ¿no? Que me permita percibir el ingreso en la siguiente gestión. Otro, anticipos a corto plazo. También anticipos podría yo presupuestar el anteproyecto del cual presupuesto, siempre y cuando no tengo que realizar un análisis, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, de ejecución a largo plazo, entonces seguramente la siguiente gestión se va a seguir ejecutando y ya he otorgado anticipo, entonces voy a hacer un análisis de cuánto va a ser el monto que voy a programar en anticipos, ¿no? Pero también se puede contemplar lo que son saldo caja banco. No, en el saldo caja banco tenemos que realizar un análisis minucioso y muy responsable, ¿no? Porque yo no puedo sobregirar o sobreestimar el saldo caja bancos. Si bien voy a formular un saldo, tengo que realizar un análisis ahí también, ¿no? De gestión con datos históricos y tengo que ver el comportamiento de mis ingresos
¿no? Al mes de junio o julio puedo yo determinar cuánto he recibido los ingresos y en base a eso voy a proyectar a diciembre y voy a ver si voy a tener o no saldo caja blancas, ¿no? En caso de que el comportamiento de mis ingresos no es tan regular, no está bueno, entonces no voy a programar saldo caja bancos, ¿no? Entonces tenemos que realizar esa evaluación para determinar saldo caja bancos. Entonces con todos estos recursos voy a tener un total de 3.899.972, el presupuesto, el techo presupuestario, ¿no? En los ingresos. Aquí están definidos por diferentes rubros, fuentes, organismo financiador, ¿no? Entonces, todo eso suma este número. Ahora bien, yo ya he formulado mi presupuesto de recursos, por otro lado tengo que formular mi presupuesto de gasto, ¿no? Entonces, voy a determinar el presupuesto de gasto. Aquí está. Entonces, de la misma manera, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio entre el presupuesto de recursos y el presupuesto de gasto. Entonces, aquí voy a formular el gasto por fuente y organismo financiador, ¿no? Tiene que ser el mismo monto, tiene que cuadrar y por el mismo monto el gasto, ¿no? Entonces, aquí también, como mencionábamos hace un momento, de acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria, tenemos que ir realizando los cálculos. Por ejemplo, en los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Nos dice la normativa que debemos calcular el 25% para gastos de funcionamiento, pero ¿de dónde? De recursos propios y coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, voy a determinar de la suma de recursos propios más coparticipación tributaria, voy a calcular el 25%, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de aquí, de este mismo cuadro vamos a sacar, ¿no? los recursos propios y los recursos de coparticipación tributaria. Entonces, de ese importe vamos a sacar el 25%, lo cual vamos a distribuir, ¿no? De acuerdo, o sea, la determinación que realicen en una reunión conjunta el Ejecutivo y el Consejo Municipal, ¿no? Se va a distribuir los 25% entre estos dos órganos, ¿no? Ejecutivo y legislativo. Y también yo, una vez que calcule, puedo financiar con una fuente o con las dos fuentes, ¿no? Eso dependiendo de los recursos que tengo. Entonces, de esa manera se va a ir realizando los cálculos para ir llenando este formulario, ¿no? Esto yo tengo que tener bien definido para cargar en el SIGEP, ¿no? ¿Con qué fuente voy a financiar, por ejemplo, el funcionamiento, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, esta categoría programática, ¿no? Si bien está financiado con recursos de participación tributaria, tengo que desglosar cada uno de ellos por partidas de gasto, ¿no? Entonces aquí podemos ver, esto es un ejemplito para poder detallar, ¿no? Entonces puedo yo, por grupos de gasto y por objetos de gasto, voy a ir detallando cuánto voy a utilizar, porque al sistema SIGEP lo voy a registrar, voy a pedir el sistema, ¿no? A qué partida de gasto voy a asignar los importes, ¿no? Entonces, ¿con qué fuente de financiamiento? Entonces, aquí ya se está determinando en servicios personales, por ejemplo, bono de antigüedad, aguinaldo, asignaciones familiares, sueldos, ¿no? Entonces, con este detallito lo tengo que realizar para todas las categorías programáticas, ¿no? Para toditos. Entonces, es recomendable siempre trabajar con las unidades ejecutoras porque ellos tienen que programar ya, ¿no? Tienen que ya programar en qué van a ejecutar el presupuesto que se les ha asignado, ¿no? Además, tienen que trabajar, ¿no? Sus números de cálculo, ¿no? Con los precios, por ejemplo, si yo en la siguiente gestión
voy a adquirir, voy a equipar, o, no sé, podría ser una unidad educativa, ¿no? Equipamiento de unidad educativa, podría ser las estaciones policiales. Entonces yo ya tengo que definir qué cantidad y cuál es el precio unitario. Yo tengo, con esas memorias de cálculo, yo tengo que asignar por partidas de gasto, ¿no? Cada uno de las categorías programáticas, ¿no? Entonces, en base a esa información, ¿no? Una vez que, en este caso, de los gobiernos autónomos municipales, una vez que lo aprueba el Consejo Municipal con la norma de aprobación, voy a empezar a cargar en el CIGEP solamente las actividades, los proyectos de inversión, aclarar, ¿no? Se carga estos son los proyectos de inversión, ¿no? Los que tienen, ¿cómo está compuesto una categoría programática? Por programa, proyecto, actividad. Entonces, los proyectos de inversión son los que tienen un código SISIN como programa. Y las actividades son estas que al final, ¿no? Tienen un número siempre, ¿no? Por eso son actividades, ¿no? Entonces, esa es la diferencia aquí. Esto es un proyecto con el código SISIN de proyecto y una actividad, ¿no? Cero un proyecto y en actividad tenemos un número. Entonces, lo que vamos a hacer en el momento de fórmula de supuesto, entonces lo vamos a eliminar por partidas de gasto, lo vamos a desglosar estas categorías programáticas. Y esto se va a llenar en SISIN Web, ¿no? Entonces, se llena en SISIN Web, pero sin embargo, para cuadrar el recurso y gasto, porque el recurso, como pueden ver, todito se va a cargar en el CIGEP, ¿no? Por rubros. Todito se va a cargar los 3.899.972 se va a cargar en el CIGEP por el lado de recursos. Entonces, el gasto lo vamos a cargar solamente las actividades, pero los proyectos lo vamos a cargar en la bolsa, que es la 97.1, ¿no? Entonces, en la bolsa el presupuesto que le corresponde a los proyectos lo vamos a cargar para que siempre, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre recurso y gasto y por fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, les he querido mostrar esto para entender de qué manera se va a cargar en el CIGEP, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta al respecto para ya ir ingresando a ver el sistema CIGEP. Adelante si tienen alguna consulta o algún aporte para realizar a lo que hemos hablado. Bueno, vamos a entonces mostrar la ventana para ingresar al sistema. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Una consultita. En el sistema SIGEP solamente se gastan lo que está presupuestado en el POA, por ejemplo, proyectos de inversión o lo que tienen ya código con SISIM y los proyectos, por ejemplo, o los gastos que realiza, por ejemplo, la policía, para su mantenimiento de sus vehículos, combustible, equipamiento, etcétera, etcétera. Y el tema de desayuno escolar o el tema de deporte, otras actividades como cultura, el tema de salud, por ejemplo, de equipamiento, compra de medicamentos o equipamiento. En esta parte, en el sistema de SEGIP, son también que se incorporan, ¿no? Para ver lo planificado y en el final del año también va a arrojar lo que va a ser el que se llama el ejecución presupuestaria. ¿No es así, compañera? Sí, sí, es así. Bueno, decíamos tal vez
de manera general les he explicado, ¿no? Se cargan las actividades, ¿no? Entonces vamos a filtrar de este reporte todas las actividades, ¿no? Ahí dentro de esas actividades están ¿no? Los gastos obligatorios. Entonces empezamos por funcionamiento y después tenemos seguridad ciudadana, podemos ver los gastos aquí está, los gastos obligatorios, ¿no? Aquí está un resumen, por ejemplo, en los gobiernos autónomos municipales, los gastos obligatorios son, ¿no? Prestaciones de servicios de salud integral, los SUS, que le llamamos, renta dignidad, fondos de educación cívico-patriótico, seguridad ciudadana, sistema asociativo municipal, previsión de recursos para gestión de riesgos, ¿no? Defensoría de la niñez, funcionamiento de SLIMS, participación y control social, y también se ha incorporado lo que es presupuesto para el COVID, ¿no? En los gobiernos autónomos municipales es la 20.150, ¿no? Todas estas actividades que nos dice la normativa, ¿no? Aquí están las normativas, son gastos obligatorios, sí o sí tenemos que programar. En el momento ya de formulación presupuestaria, ya tenemos que incorporar todos estos gastos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba de desayuno escolar en uno de los participantes, sí, evidentemente de acuerdo a norma se considera un gasto recurrente, ¿no? Entonces, los gastos recurrentes sí se tiene que empezar a contratar el último trimestre de la gestión. Entonces, también ya se va a incorporar en el anteproyecto del presupuesto, por ejemplo, lo que es alimento complementario escolar, que se conoce como desayuno escolar, ¿no? Entonces, como ya se tiene inserto en el nuestro POA y aprobado por nuestro ente legislador, vamos a empezar a contratar el último trimestre para que podamos alcanzar, ¿no? Porque normalmente en las entidades grandes y medianas, el presupuesto de desayuno escolar es un monto alto y es una licitación pública, y las licitaciones públicas sabemos que demoran, se lleva tiempo, tiene sus tiempos, ¿no? Para llevar a cabo el proceso de contratación, ¿no? Entonces, ya se consideran todos los gastos obligatorios. Y también, ¿no? Primero empezamos por los gastos obligatorios. Luego, de acuerdo luego vamos a programas y proyectos que son propuesta de la entidad, ¿no? O también, ¿por qué se formula desde el mes de abril? Porque tiene que tener, por ejemplo, en la etapa de formulación del POA, tiene que tener la entidad una propuesta hacia la sociedad, y la sociedad también tiene que hacer conocer a la entidad sus requerimientos, ¿no? Entonces se va a ir consensuando entre ambos y se van a sacar las necesidades urgentes, seguramente, que se va a priorizar en el POA y en el presupuesto, ¿no? Entonces, siempre están relacionados lo que es el POA y presupuesto. Yo necesito, por ejemplo, no sé, una acción a corto plazo, de mejorar la calidad de vida en el sistema de saneamiento básico, en la OTB tantos. Entonces, para yo mejorar la calidad de vida o implementar el sistema de saneamiento básico en esa OTB, yo tengo que tener un programa, ¿no? Un presupuesto tengo que asignar y proyectar proyectos, ¿no? Entonces, por eso está siempre ligado lo que es el POA con presupuestos, ¿no? Están articulados, ¿no? Entonces, ya se contempla todos aquellos gastos, tanto los obligatorios como la propuesta, ¿no? Y también se contemplan los convenios, que se tienen los créditos, ¿no? Entonces, todas las obligaciones que tiene la entidad, ¿no? Lo primero que tiene que ver son los gastos obligatorios, luego los convenios que ha firmado, porque es un compromiso de la entidad, ¿no? Y luego los créditos, necesariamente los entes como el FNDR, los financiadores como el FNDR, va a pedir que se inscriba. Inclusive nos manda una nota, nos dicen, para la siguiente gestión, usted tiene tales planes de pago y debe presupuestar tanto. No sé si recuerda. Entonces,
tenemos que ir presupuestando que no es una deuda que no podemos dejar de pagar, ¿no? Porque tenemos un plan de pago. Entonces, todo ello ya se contempla, ¿no? En el anteproyecto del POA y presupuesto, y lo cual empezamos a ejecutar en la siguiente gestión, ¿no? Como decía el participante del curso, también se tiene que ir evaluando la misma durante la gestión, ¿no? El nivel de ejecución tenemos que ir, bueno, tampoco vamos a decir la ejecución presupuestaria lo deberíamos realizar en el primer mes, vamos a lanzar todas las adquisiciones, proyectos. No lo podemos decir, tenemos que ir programando, para eso ya se va a ir programando en el último mes de la gestión, el PAC, en base a este presupuesto, en base a este proyecto del presupuesto, ya se va a ir formulando el PAC, ¿no? Eso es muy importante. Ahí ya vamos a definir en nuestra programación anual de contrataciones, ya vamos a definir cuándo vamos a iniciar el proceso de contratación de ciertas actividades y proyectos, ¿no? Y en base a eso también vamos a nosotros programar nuestra ejecución, ¿no? Viendo, a ver, si yo voy a iniciar en enero el proceso de contratación, entonces la ejecución, ¿no? Yo voy a revisar. Y sabemos muy bien que en el proceso de contratación establecemos los plazos, ¿no? En base a esos plazos yo voy a programaría mi gasto cuando voy a ejecutar el presupuesto, ¿no? Y decíamos, podemos decir, todas las actividades y proyectos voy a empezar a ejecutar en el mes de enero y voy a ejecutar, no sé, si son AMPES, licitaciones públicas, contrataciones, en base a eso se va a ir ejecutando, ¿no? Entonces, no lo puedo decir por qué, porque los recursos que yo percibo, tanto recursos propios como transferencias del TGN, son también de manera gradual, ¿no? Entonces, si son adquisiciones que son de ejecución rápida, entonces yo tengo que ir programando cuáles son los prioritarios de manera gradual, tengo que ir programando en el PAC también y en mi programación de gastos, ¿no? De manera gradual, de acuerdo a la necesidad y la urgencia que se tiene de contar con un bien, servicio u obra, ¿no? Entonces, de esa manera voy a ir programando y también voy a ir haciendo seguimiento, ¿no? De esa manera, si he programado ejecutar en el mes de marzo, entonces seguramente yo voy a, un sistema de presupuesto también nos dice, ¿no? Una de las tareas que cumplir es realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria y también el SPO, la ejecución de las acciones a corto plazo, ¿no? Entonces, voy a ir evaluando mi ejecución presupuestaria y la gestión. Y también en esta época de pandemia estamos siendo muy afectadas en la parte de nuestros recursos, ¿no? Ahora no podemos decir, se va a medir a la entidad de acuerdo a su ejecución presupuestaria. Eso está muy difícil, porque uno, que no tenemos ingresos, como no tenemos ingresos, no podemos comprometer, también tenemos que realizar un análisis de nuestros ingresos para también gastar, por ejemplo, por concepto de impuesto directo a los hidrocarburos, regalías mineras, los ingresos han bajado de manera considerable, ¿no? Entonces, si yo voy a comprometer todo el recurso, no voy a poder cumplir con mis proveedores, no voy a poderles pagar porque no tengo el efectivo, no tengo liquidez suficiente. Entonces, eso también se tiene que ir evaluando, ¿no? Y en base a eso voy a ir comprometiendo también los recursos, ¿no? Esa situación no nos va a permitir, tal vez, no como antes, tal entidad ha ejecutado tanto por ciento, no vamos a poder ejecutar porque no tenemos el efectivo, liquidez suficiente en las entidades públicas, ¿no? Entonces, al finalizar la gestión, se va también, vamos a tener también las tareas, ¿no? Pero siempre vamos a tener que explicar por qué no hemos ejecutado el 100%, porque no tenemos recursos, vamos a
¿no? Porque, ¿qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o el sistema SIGEP mismo? Lo calcula la ejecución presupuestaria en base a tu presupuesto vigente, ¿no? No es en base a lo que te transfieren ellos. Yo te he transferido del techo presupuestario que que les he informado que les voy a transferir, por ejemplo, 100 millones, pero solamente te he transferido 50 millones, entonces sobre ese monto nomás debería calcular la ejecución, ¿no? Sin embargo, de los 100 millones lo va a realizar el cálculo, el sistema mismo, ¿no? Entonces, seguramente vamos a llegar con ese recurso a ejecutar el 50%, el recurso de regalías y de hacha, hablamos, ¿no? Entonces, son dificultades que en este momento se está enfrentando, las cuales tenemos que ir explicando también, ¿no? En el seguimiento del presupuesto. Entonces, ya un poco con la introducción del presupuesto, vamos a ingresar a ver lo que es el sistema SIGEP. Bueno, en el sistema van a poder ingresar, recalcando siempre, ¿no? Que las personas que tienen usuario y contraseña. Aquí tenemos, bueno, este es el sistema, SIGEP. Y el enlace por donde tenemos que ingresar el sistema del sistema es sigep.sigma.go.bo. ¿No? Entonces, el enlace sigep.sigma.go.bo. Entonces ahí, ¿no? Entonces, voy a poder ingresar en este ambiente, voy a poder ingresar a producción. ¿No? Entonces voy a poder ingresar a producción y voy a poder también generar mi contraseña HELP cuando ya ingresé para poder también ingresar a HELP. Tenemos tres ambientes en realidad, ¿no? Uno es producción, otro es SIGEP HELP, ¿no? Entonces, cuando yo quiera realizar pruebas, puedo entrar SIGEP HELP, para eso tengo que generar mi contraseña usuario, perdón, mi contraseña en producción tengo que generar, ¿no? Entonces, SIGEP HELP, tengo un ambiente, SIGEP es una prueba es una página de pruebas en realidad, ¿no? Y otro tenemos SIGEP, donde nosotros ahora vamos a trabajar, SIGEP Capa, que es de capacitaciones. Entonces, SIGEP Capa, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí sale ya el usuario, contraseña, ¿no? Para poder ingresar. Ahora bien, es muy importante también revisar estos formularios. Cuando ingresamos, también salen comunicados, ¿no? Hemos ingresado y ha salido comunicados. Es muy importante revisar los comunicados, ¿no? Porque son comunicados que son para todas las entidades que operan en el SIGEP y son de interés de todas las entidades, por lo tanto se tiene que revisar, ¿no? Entonces, también aquí en el sistema hay información como los formularios, ¿no? Aquí tenemos los formularios de solicitud de habilitación de entidades concentrada, formulario de solicitud de habilitación de perfiles, gestor de usuario. Aquí hablábamos que debe solicitar gestor de usuario. Entonces, se tiene que llenar este formulario y en el mismo formulario, en la parte de abajo, está indicando qué documentación debo acompañar y dónde debo remitir, ¿no? Entonces, también tenemos manuales del SIGEP. Aquí están todos los manuales de procedimientos, guías, ¿no? Entonces, otros documentos, manuales para municipios, los nuevos manuales que han sacado, los del ministerio. Entonces, si somos nuevos en la entidad, tenemos que ir revisando, o si somos nuevos en este manejo del SIGEP, tenemos que ir revisando este documento, ¿no? Son documentos
ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces es muy importante revisar aquello. Ahí están todos los tipos de registros que se realicen en el sistema, ¿no? Entonces aquí también los requisitos que debe tener el sistema, ¿no? Y también el reglamento de transferencia y pago electrónico, ¿no? Y aquí tenemos lo que son para el ingreso para beneficiarios, ¿no? Entonces aquí está el manual o una guía, ¿no? Cómo se puede registrar un beneficiario, ¿no? Una empresa unipersonal, personas jurídicas, personas naturales, ¿no? Entonces, para modificaciones también tenemos guías. Esto es para público en general, ¿no? Cuando yo requiera, por ejemplo, estoy prestando un servicio a una entidad pública, ¿no? Y necesariamente tengo que estar habilitado como usuario en el SIGEP para recibir pagos. Aquí voy a ingresar y me voy a registrar como beneficiario en el SIGEP, ¿no? Entonces, aquí voy a ingresar y también puedo revisar, ¿no? Como veíamos los manuales o los instructivos, cómo me tengo que registrar. Entonces, esas opciones tenemos al ingresar al sistema. Ahora bien, mencionábamos que para ingresar al SIGEP tenemos que tener un usuario y contraseña, ¿no? Un usuario y contraseña, porque en los tres ambientes, ¿no? Tanto en producción, en SIGEP CAPA y también en GEL, tenemos que tener un usuario y contraseña para ingresar al SIGEP. Entonces vamos a trabajar en nuestra clase, vamos a trabajar en una base de datos de un gobierno autónomo municipal, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver los registros, ¿no? En la base de datos, ¿no? Los registros que vamos a ir realizando esta entidad en base a la información que se encuentra registrada, ¿no? Entonces vamos a ingresar al sistema. También vamos a ingresar con el usuario y... Un momentito, por favor. Ahorita vamos a ingresar. Bueno, de acuerdo a las funciones que les van asignando, también se les van a ir asignando los perfiles. Como ese rato veíamos, mientras tanto vamos a ir viendo un poquito los perfiles que tienen que asignarse, que tiene que asignar el perfil o gestor de usuario, ¿no? Para que pueda operar. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir para ir viendo qué perfiles vamos a utilizar en el módulo presupuestario. Entonces aquí tenemos, en el módulo presupuestario vamos a utilizar, dependiendo siempre de la magnitud de la entidad. Entonces el perfil 31 tenemos como jefe de presupuesto institucional
Este perfil permite aprobar unidades ejecutoras, direcciones administrativas y nuevas categorías programáticas, ¿no? Y el perfil 32 nos va a permitir elaborar, registrar, ¿no?, las unidades ejecutoras, direcciones administrativas, las categorías programáticas, ¿no? Entonces, en las entidades que tienen sus servidores públicos ya definidos para cada función, ¿no? Entonces, en base a este guía de perfiles se va a ir asignando seguramente al responsable de presupuestos, se va a asignar el perfil 32 y al jefe de presupuestos se va a asignar el perfil 31 para que vayan formulando el presupuesto, ¿no? Entonces, también en el módulo presupuestario tenemos estos perfiles: perfil 98, 99, 197, 198, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de cada perfil? Aquí tenemos el perfil 98, ¿no? Hablábamos en el módulo presupuestario, vamos a ver también, ¿no?, lo que son lo que es las modificaciones presupuestarias. Entonces, el perfil 98 nos va a permitir modificar el presupuesto, ¿no? Vamos a poder elaborar y vamos a poder solicitar, ¿no? Por eso ya solicitamos, elaboramos y solicitamos, ¿no? Entonces, el siguiente paso, hasta ahí nomás me va a permitir realizar el perfil 98. El siguiente paso es validar. Tenemos que validar esa modificación presupuestaria y para ello vamos a utilizar el perfil 197. Entonces, el validador tiene que tener habilitado este perfil, ¿no? Es siempre recomendable, ¿no?, asignar los perfiles de acuerdo a las funciones. Si yo tengo jefe de presupuesto, un encargado o un responsable de ejecutar el presupuesto, entonces yo tengo que ir diferenciando, a ver quién va a hacer cada tarea. No puedo yo dar las 3 tareas a una sola persona cuando yo tengo dentro de mi estructura organizacional, ¿no?, personal que se va a encargar de cada función o actividad, ¿no? Entonces, tengo que distribuir de esa manera las tareas, ¿no? Seguramente, después de validar una modificación presupuestaria, tengo que proceder a aprobar. Podríamos asignar al encargado de presupuestos para que pueda elaborar, solicitar y validar, ¿no? Y el jefe de presupuestos lo puede aprobar, esa modificación presupuestaria, y así voy a tener controles, ¿no? El jefe de presupuesto va a tener la atribución de revisar esa modificación. En caso de que está mal, seguramente lo va a rechazar esa modificación. Esa opción también hay de rechazar la modificación presupuestaria, ¿no? Entonces, estos son los perfiles que voy a ir utilizando para el módulo presupuestario. Ahora bien, tenemos también aquí, es muy importante mencionar, el perfil 278. ¿Qué es el perfil 278? Es un perfil que me va a permitir a mí registrar y aprobar unidades ejecutoras, direcciones administrativas y nuevas categorías programáticas. Y también voy a poder formular, ¿no?, el presupuesto de recurso y gasto, y a la vez lo que es el POA. Voy a poder registrar el POA. Por eso dice jefe, POA y presupuesto. Entonces, las entidades pequeñas utilizan este perfil para no estar perdiendo el tiempo cambiándose de perfil, ¿no? Porque si bien en las entidades pequeñas una sola persona lo realiza todas estas actividades, porque no tiene el personal suficiente para asumir cada función, ¿no? Seguramente va a asumir todas las funciones de registrar el presupuesto, el POA, de registrar, aprobar, ¿no?, y de la misma manera las modificaciones, ¿no? Bueno, las modificaciones no ingresan en este perfil. Este perfil prácticamente es para registrar el POA y presupuesto, ¿no? Formular el POA y presupuesto. Entonces, en nuestra práctica vamos a utilizar este perfil.
¿no? Y también tenemos, no sé si está aquí, vamos a ver, hay un perfil también que te permite generar reportes, ¿no? Vos como usuario puedes generar reportes, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cada entidad. También para lo que es la planificación, también tenemos los perfiles. Ejecución de gasto. Aquí está. Entonces, para planificación, si solamente yo como responsable de presupuesto voy a tener asignado, mi jefe y el responsable van a tener asignado el perfil 31 32, entonces planificación lo tiene que tener asignado, ¿no? Obviamente de la unidad de planificación, tiene que tener asignado estos perfiles 46 48, ¿no? Operador institucional de planificación y responsable institucional de planificación. Entonces, son estos perfiles que se le tiene que asignar al usuario para que empiece a formular el presupuesto, ¿no? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar en el sistema SIGEP para ver este perfil. Bueno, aclarar que en nuestra práctica vamos a utilizar este perfil 278. Entonces, ingresamos al sistema. Vamos a mostrar en la pantalla. Vamos a mostrar la pantalla. Aquí está. Entonces, vamos a ingresar al SIGEP, ¿no? Con el usuario del jefe por el presupuesto, ¿no? Entonces, ingresamos. Para ya ir viendo la operativa en el sistema. Entonces, como han visto, hemos ingresado con el usuario contraseña, ¿no? Entonces, si estamos en el sistema SIGEP, en el gobierno autónomo municipal de Sacaba, ¿no? Entonces, para ver, este es el sistema y para ver qué perfiles están habilitados para el usuario, vamos a seleccionar permisos iniciales. Entonces, activamos permisos iniciales, cambiar perfil, ¿no? Entonces, ahí puedo ir ver los perfiles. Si el perfil que me requiero está, pues voy a seleccionar. Bueno, este usuario tiene dos perfiles habilitados. Estos son los perfiles, 248 y 278. 248 son consultas generales que pueden solicitar las personas, inclusive la MAE de la entidad podría solicitar este perfil para que pueda realizar las consultas a nivel entidad, ¿no? En las unidades de auditoría interna, de la misma manera, tienen asignados
Estos perfiles para que ellos también vayan revisando todos los módulos. Con este perfil uno puede ver todos los módulos, desde la formulación presupuestaria hasta la parte de los estados financieros, ¿no? Entonces, estos son todos los módulos, ¿no?, que puede revisar con este perfil 248, ¿no? Es necesario aclarar aquello, ¿no? Ahora sí, los de auditoría interna tienen que requerir necesariamente este perfil para que también, si quieren analizar algún rubro, una cuenta o un proyecto, pueden ingresar al sistema y verificar, ¿no?, qué pago se ha realizado. En base a eso seguramente van a solicitar los comprobantes de pago, comprobantes de ingreso, ¿no? Entonces ya tienen que ellos identificar qué documentación requieren que se les facilite para su análisis y revisión, ¿no? Entonces, en la formulación del POI presupuesto vamos a utilizar este perfil, jefe POI presupuesto, ¿no? Entonces, para utilizar este perfil tenemos que necesariamente, ¿no?, seleccionar. Entonces vamos a hacer clic en el poquito para que me pueda habilitar el perfil, las opciones que me permiten los 78, jefe POI presupuesto, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no?, podemos ver el sistema de planificación, la formulación presupuestaria y los clasificadores, ¿no? Entonces, para formular el presupuesto, toca también poner en conocimiento de los participantes. Para formular, ya hemos visto, ¿no?, los memorias de cálculo que tenemos que elaborar y también los formularios de ingreso y gasto que van a ser aprobados por el ente legislador de la entidad. Una vez que se apruebe el sistema, el ministerio también nos va a habilitar en el sistema, nos va a habilitar, cambiar perfil. Para formular el presupuesto gestión 2022, tenemos que ingresar, a la gestión 2022, aquí, ¿no? Entonces, cuando ya el ministerio diga, ya pueden formular sus presupuestos en el CIGEP, ¿no?, de los que ya tienen habilitados perfiles de POI presupuesto, ya va a aparecer aquí los perfiles. Cuando yo cambie la gestión 2022, ya va a aparecer aquí los perfiles, ¿no? Entonces voy a empezar a formular. Y aquí me va a aparecer, nos va a dar plazo, no es todo el tiempo que vamos a poder registrar, nos van a dar plazo, ¿no? Hasta la primera semana de septiembre tenemos que concluir con la formulación presupuestaria, el registro presupuestario en el sistema CIGEP. Entonces, en este momento todavía no está habilitado en la gestión 2022, ¿no? Todavía no me permite registrar, porque ni siquiera nos han emitido los techos presupuestarios, ni los clasificadores, ni los directrices que yo creo que ya van a sacar. Entonces, en base a eso se va a formular y se va a registrar, y aquí nos va a poner fechitas. ¿No? Recién nos va a permitir formular el presupuesto, por eso en nuestra práctica no vamos a poder registrar, por ejemplo, un ejemplo les he mostrado de formulación presupuestaria. Eso me gustaría con ustedes registrarlo en el sistema, pero no lo vamos a poder hacer porque todavía no está habilitado el sistema para poder formular. Pero sí vamos a poder ver lo que ya está formulado para la gestión 2021, ¿no? Entonces, para la gestión 2021, igual el año pasado hemos seleccionado gestión 2021 y hemos empezado a formular el presupuesto. Y primero hemos registrado lo que es el POA. Aquí podemos ver, ¿no?, misión institucional, ¿no?, se ha registrado y posteriormente se ha aprobado. Entonces, esto yo ya puedo ir en base a la información que ya se ha consolidado, puedo ir actualizando esta información también, ¿no?, en la siguiente gestión. Y voy a proceder a aprobar, y eso también está aprobado, ¿no? Para la gestión 2021 se encuentra aprobado en esa emisión. Y luego registro de planificación de mediano plazo, ¿no?, que también está registrado, planificación de mediano plazo. ¿No? Aquí están acciones de mediano plazo,
Siempre son acciones que tengo que ir registrando en relación a lo que son los códigos PEDES que está en directrices de formulación presupuestaria. También voy a poder encontrar esta información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los productos que voy a lograr con mis acciones a corto plazo? Y también tenemos aquí el porcentaje del indicador, unidad de medida y entonces, ¿qué fórmula estoy utilizando? Entonces, esto es la planificación a mediano plazo. Seguramente los entes de control también van a evaluar en base a esto. Van a evaluar el cumplimiento o la ejecución de mi PI en base a esta información, ¿no? Entonces, aquí ya se encuentra para los auditores también. Es una información que es útil para que puedan realizar la evaluación. Entonces, planificación a mediano plazo. Ahora aquí tenemos las acciones a corto plazo. Esto es ya la planificación, lo que es de FOA, ¿no? Para la gestión, programación operativa anual. Entonces, para la gestión, también ya tenemos planificado, ¿no? Entonces, cuando se habilite la gestión 2022, igual lo vamos a planificar, registrar, ¿no? La programación anual. Esto está inhabilitado. El registro PI es esta. Vamos a ver también esta opción. Está inhabilitado, ¿no? Y eso está inhabilitado porque aquí está, ¿no? Registro, planificación, mediano plazo, verificación. Esta opción ya se ha inhabilitado. Ahora tenemos el programación operativo anual. Aquí hemos programado planificación a mediano plazo. Ahora aquí vamos a registrar la planificación a corto plazo, la unión. Vamos a registrar el POA. Ingresamos a esta opción. Y aquí, de la misma manera va a aparecer y vamos a ingresar aquí. Entonces, aquí vamos a ir registrando acciones a corto plazo. Vamos a ir generando de nuevo acciones a corto plazo, ¿no? Descripción de acción de mediano plazo y vamos a ir relacionando esta acción a corto plazo a qué acción de mediano plazo está contribuyendo. Entonces tengo que ir relacionando, ¿no? Siempre tiene que ser relacionado, no puede salir. Nos desprendemos de la planificación a largo plazo, mediano plazo, a corto plazo. De esa manera está planificado, ¿no? Entonces, para poder yo cumplir por ejemplo, la Agenda 2025, yo tengo que ir planificando mis acciones a corto plazo en base a esa planificación, ¿no? Entonces, eso lo voy a ir registrando acá, ¿no? Descripción del FOA. Entonces, voy a ir registrando y no, esto solamente va a quedar en estado verificado, por eso aquí, ¿no? La verificación programación operativa anual, ¿no? Lo voy a solamente verificar, no lo voy a probar, ¿no? En cambio aquí también se ha verificado, ¿no? Planificación a mediano plazo y también lo voy a verificar la planificación a corto plazo. Ahora tengo que registrar también, una vez que lo he registrado ya las acciones a corto plazo y ya lo he relacionado con acciones a mediano plazo, voy a proceder a relacionar con el POA y acciones a corto plazo y el presupuesto. Aquí vamos a poder ver eso. Entonces, vamos a ingresar a esta opción y vamos a ir seleccionando aquí programa presupuestario, ¿no? Entonces voy a seleccionar el programa presupuestario. En este momento lo voy a poder, va a estar en estado elaborado cuando me conecte la gestión 2022, ¿no? Y voy a seleccionar aquí programa presupuestario. ¿Cuáles son los programas presupuestarios? Por ejemplo, para gobiernos autónomos municipales tenemos el programa central, ¿no? Funcionamiento ejecutivo, legislativo, programa 10, programa 20, 30, ¿no? Cada programa tiene su descripción, ¿no? Entonces aquí podemos ver. Entonces yo tengo que seleccionar aquí el programa, por ejemplo, programa 10, que es promoción y fomento a la producción agropecuaria, y voy a también seleccionar acción a corto plazo, ¿no? Que está relacionado a este programa.
y lo voy a relacionar. Selecciono aquí el programa y en la opción a corto plazo que en el paso anterior he registrado y voy a hacer clic en este icono relacionar y me va a aparecer todo este registro, ¿no? Entonces aquí está, acción a corto plazo, está relacionado a programa, funcionamiento, órgano ejecutivo, ¿no? Entonces así uno por uno todos los programas tienen que estar relacionados. En caso de que no esté relacionado, no voy a permitir formular el presupuesto. No voy a permitir formular el presupuesto. Por lo tanto, voy a tener que retroceder, voy a desverificar mi planificación, voy a entrar aquí, verificación, voy a desverificar y nuevamente voy a relacionar para poder formular el presupuesto, ¿no? Entonces, es muy importante que el POA esté relacionado a todos los programas, porque también para mi formulación presupuestaria voy a utilizar todos los programas, no solamente algunos, ¿no? Todos los programas que están habilitados, ¿no? Entonces, eso me permite el sistema de planificación. Entonces, una vez que ya tengo relacionado el POA con mis acciones a corto plazo, voy a verificar, voy a proceder a verificar, ¿no? Entonces, aquí está. Aquí decía, pueden verificar, pueden desverificar, ¿no? Entonces, tenemos esa opción en la planificación y realizar las consultas, ¿no? Entonces, el primer paso para mi planificación es eso, ¿no? Formular la planificación primero, ¿no? Entonces, recién una vez que formule la planificación, voy a formular el presupuesto, porque están articulados el POA y el presupuesto, ¿no? Ahora bien, después de planificación, viene la formulación presupuestaria. Bueno, para la siguiente gestión también se puede, ¿no? Hay entidades que pueden incorporar una dirección administrativa, la cual va a tener una unidad ejecutora. Entonces, para ello, si yo, de acuerdo a mi estructura organizacional, quiero incorporar una dirección administrativa para la siguiente gestión y también de acuerdo a la documentación sustentatoria que tenga, entonces puedo también yo crear esa opción. También vamos a ver. Para crear ¿dónde voy a entrar para crear la dirección administrativa y unidad ejecutora? Voy a ingresar aquí, clasificadores, estructura organizacional, ¿no? Registro y aprobación de direcciones administrativas, y también tenemos la opción de registro y aprobación de unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, eso vamos a también revisar para ver, ¿no? Si es que en alguna entidad quieren incorporar una dirección administrativa, ¿no? ¿Qué son las direcciones administrativas? Por ejemplo, si una unidad desconcentrada prácticamente, ¿no? Dentro de la entidad, una unidad desconcentrada ya va a poder manejar sus recursos y también sus gastos, ¿no? Si bien se consolida en los estados financieros a nivel de entidad, pero puede tener sus unidades desconcentradas por el tema de la afinidad. Por ejemplo, salud es un mundo muy distinto, muy minucioso también, ¿no? Porque las adquisiciones que realizan son muy diferentes a otros programas, ¿no? Entonces ellos necesitan tener su dirección administrativa que les permita ejecutar sus recursos y también sus gastos, ¿no? Entonces, esta entidad va a poder, esta unidad desconcentrada va a poder formular su presupuesto para empezar, ¿no? Como unidad desconcentrada. Después va a poder ejecutar sus gastos, sus recursos, va a emitir su propio cheque, va a firmar, pues, puede tener autorizadas las firmas. Entonces, todo aquello le va a permitir operar de manera rápida, ágil y oportuna, ¿no? Entonces, a ver, en nuestra práctica, vamos a crear una dirección administrativa para terminal de buses de Sacaba.
Entonces vamos a ingresar para crear esa dirección administrativa a la opción de clasificadores, estructura organizacional, registro y aprobación de dirección administrativa. Aquí tengo esa opción registro y aprobación porque es un super perfil la 278 que me permite registrar y aprobar sin necesidad de estar cambiando de un perfil a otro, ¿no? Entonces voy a ingresar aquí. Entonces aquí también el sistema ya me muestra cuántas direcciones administrativas tiene esta entidad. Esta entidad tiene 5 direcciones administrativas, ¿no? Entonces, una dirección administrativa central y las demás son uno del consejo y 3 son de salud, son de los hospitales, ¿no? Son del hospital segundo nivel, México y Salomón Clay, y una de ellas que es específicamente de salud, ¿no? Entonces, como yo quiero crear o incorporar una dirección administrativa, el sistema ya me va a asignar por defecto un número de la ley. Entonces, para crear una dirección administrativa voy a hacer clic en este icono nuevo, ¿no? Entonces voy a llenar aquí la descripción, cómo se va a llamar la dirección administrativa. Entonces, administración, voy a denominar administración terminal de buses. ¿En qué dirección se encuentra? Avenida Villazón, kilómetro 10. Es una dirección administrativa. Entonces, para crear voy a proceder a guardar, ¿no? Y voy a seleccionar el icono guardar, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Antes de aprobar, lo voy a revisar. Administración, terminal de buses, avenida Villazón, kilómetro 10, es una dirección administrativa. Ya, entonces puedo verificar, ¿no? Puedo modificar antes de aprobar, puedo eliminar también. Tengo esas opciones. Entonces, una vez revisado y la información se encuentra registrado de manera correcta, voy a proceder a aprobar. Aprobamos. Dirección administrativa, aceptar. Entonces ya se encuentra aprobada mi dirección administrativa número 6, ¿no? Decíamos que el sistema va a asignar por defecto un número, entonces de manera correlativa ya tenemos una dirección administrativa más, una dirección administrativa 6. Entonces, no solamente va a funcionar solita la dirección administrativa, necesariamente tiene que tener una unidad de ejecutora, una o varias unidades ejecutoras puede tener esta dirección administrativa, ¿no? Entonces, el siguiente paso es crear a esta dirección administrativa una unidad ejecutora. Entonces, para ello vamos a ir a clasificadores, estructura organizacional, ¿no? Registro y aprobación de unidades ejecutoras. Entonces, para registrar yo dentro de una dirección administrativa unidad ejecutora, tengo que seleccionar aquí la dirección administrativa. Tengo que seleccionar la dirección administrativa para crear la unidad ejecutora. Por ejemplo, aquí decíamos, en esta entidad, en la dirección administrativa 1, tenemos 5 unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, ¿qué son las unidades ejecutoras? ¿Cómo se diferencian direcciones administrativas y unidades ejecutoras? Hemos visto, ¿no? La dirección administrativa, hemos dicho, que me va a permitir registrar mis recursos y gastos y inclusive puedo emitir mis cheques, ¿no? Entonces, también mis activos, almacenes, voy a tener, si soy una dirección administrativa desconcentrada, ¿no? Entonces, ahora puedo crear varias unidades ejecutoras dentro de una dirección administrativa, pero estas unidades ejecutoras solamente van a controlar lo que es la ejecución del presupuesto de gasto, ¿no? Entonces, si yo quiero realizar, hablábamos también antes de operar el sistema, hablábamos del seguimiento del buen presupuesto, ¿no? El sistema de presupuestos, uno de los subsistemas es el seguimiento a la ejecución del presupuesto.
Entonces, podemos hacer seguimiento por secretarías. Voy a sacar un reporte por secretarías para realizar la evaluación. Si están cumpliendo lo que se ha planificado, ¿no? Ellos van a programar el inicio de gestión y en base a esa programación voy a ir haciendo seguimiento, ¿no? Y se está cumpliendo o no lo que se ha planificado inicialmente. Y también lo puedo formular aquella programación, ¿no? Entonces, para eso me sirven las unidades ejecutoras para identificar por secretarías, podría ser, ¿no? En este caso se tiene 5 secretarías y cada secretaría se va a convertir en una unidad ejecutora, ¿no? Entonces voy a poder identificar el cumplimiento de cada secretaría. Yo si quiero informar a mi MAE o a mis superiores, voy a sacar una información detallada por secretarías y voy a indicar esta secretaría tanto planificada y tanto ejecutada, ¿no? Entonces para eso me va a servir diferenciar por unidades ejecutoras. Ahora vamos a crear dentro de la dirección administrativa 6, porque así como DEA no puede funcionar si no voy a crear su unidad ejecutora, ¿no? Entonces, como es una nueva DEA, no tiene una unidad ejecutora creada, voy a proceder a crear aquello haciendo clic en este icono nuevo, ¿no? Entonces aquí voy a describir cómo se va a llamar la unidad ejecutora. Vamos a llamarlo terminal de buses sacado. Así le va a llamar la unidad ejecutora. En la dirección Avenida Villazón. Kilómetro 10. Procedemos a guardar. Entonces, aquí podemos ver, entonces, esta DA6 tiene una unidad ejecutora 13, ¿no? De manera correlativa y le asignaba una unidad ejecutora 13. Entonces voy a proceder a aprobar. Voy a confirmar la aprobación. Y ya tengo mi dirección administrativa y unidad ejecutora. Entonces, ¿para qué estoy creando la dirección administrativa y unidad ejecutora? Para que se pueda administrar los recursos dentro de lo que es la terminal de buses. Y el siguiente paso es formular el presupuesto. Entonces, vamos a ingresar. Bueno, ya hemos visto lo que son los clasificadores. Hemos registrado y aprobado dirección administrativa, unidad ejecutora, ¿no? El siguiente paso es la formulación del presupuesto. Entonces, en la formulación del presupuesto, tenemos que ver primero, son opciones, un ciclo presupuestario plurianual y anual, ¿no? Bueno, hemos visto planificación a mediano plazo y a corto plazo. Esa planificación a mediano plazo también está acompañado con una formulación presupuestaria plurianual, ¿no? Entonces, si yo tengo mi planificación a mediano plazo de 5 años, también tengo que tener esa planificación a mediano plazo, tiene que estar acompañado con el presupuesto, y ese presupuesto se llama plurianual por 5 años, ¿no? Entonces, el presupuesto también se desprende de ese presupuesto plurianual, ¿no? Por eso tenemos aquí la formulación presupuestaria, el ciclo presupuestario plurianual y anual, ¿no? Entonces, ahí está, para la gestión 2021, tenemos formulado el presupuesto plurianual, ¿no? Se encuentra aprobado de la gestión 2021 a la gestión 2025. También, en base a este presupuesto plurianual, se ha formulado el presupuesto para la gestión 2021, que se encuentra aprobado, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver la reformulación del presupuesto de la gestión 2021. Esta reformulación del presupuesto solamente se da una vez al año, ¿no? Prácticamente se modifica la ley del presupuesto general del Estado, que se ha aprobado en diciembre de la gestión 2020, ¿no? Entonces, aquello, si bien ahí dice bien que no se aprueba el presupuesto general del Estado por un importe de mil millones tantos, ¿no? Entonces, con esta reformulación a ese techo vamos a incrementar
¿no? Por eso solamente se da una vez a la gestión. Entonces el ministerio lanza el comunicado, hasta tal fecha deben presentar, ¿no? Hasta el 9 al inicio y luego el 15 nos han ampliado las modificaciones presupuestarias, podamos remitir allá, y también en el sistema formular ese presupuesto. Entonces, una vez que consolidan ellos, ¿no? Los del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consolidan y remiten, ¿no? La Asamblea Legislativa para que pueda ser aprobado también mediante ley esa reformulación presupuestaria, ¿no? Entonces, eso también tenemos que, una vez que llenemos el presupuesto de recurso y gasto, ¿no? De la reformulación, vamos a proceder a verificar y lo vamos a poder consolidar si es que han presentado las empresas descentralizadas, ¿no? Esta entidad tiene empresas descentralizadas también, descentralizadas, no desconcentradas, descentralizadas, ¿no? Que tienen otro código institucional, pero el presupuesto lo tenemos que consolidar. Entonces vamos a consolidar y vamos a presentar la formulación, ¿no? Entonces, eso vamos a, aquí vamos a poder verificar una vez que concluyamos la formulación presupuestaria, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las estructuras programáticas. A ver, hemos visto en Excel la formulación de presupuestario por categorías programáticas. Entonces, todas esas categorías programáticas tienen que estar registradas, ¿no? En el sistema, en esta opción. Nos permite aquí estructura programática, registro, aprobación y relación de categoría programática. Vamos a entrar a esta opción. Entonces, son las categorías programáticas. Estos son programas, ¿no? El programa 10, por ejemplo. En planificación hemos visto acción a corto plazo, tiene que estar relacionado a cada uno de los programas. Entonces, si no voy a relacionar la acción a corto plazo con un programa, no voy a permitir crear los programas, ¿no? Entonces, aquí voy a expandir para ver, dentro de este programa tengo varias actividades y proyectos, ¿no? Y podemos ver. Entonces, es como, el programa es como un mayor y tiene varios auxiliares, ¿no? Como, contabilidad, lo vemos así. Entonces, el programa 10 tiene varias actividades y proyectos creados dentro del programa, ¿no? Entonces, por eso está formulado el presupuesto en el Excel, está estructurado de esa manera, son programas, si podemos ver, programas, actividades y proyectos, ¿no? Entonces, todos tienen que estar creados para poder asignarle un presupuesto por partidas de gasto, por fuente, organismo, ¿no? El monto, tienen que estar creados todavía. Entonces, ¿cómo vamos a crear aquí? Por ejemplo, en nuestra práctica, vamos a crear en el programa 35, ¿no? Vamos a crear, bueno, de esa manera tienen que ir creándose todas las, ¿no? Para terminal de buses vamos a crear una categoría programática para el equipamiento terminal de buses acá, ¿no? Entonces el programa 35 ya tiene 1, 2, 3 actividades creadas. Entonces la siguiente actividad que voy a crear va a ser 35, 4, ¿no? Entonces el cursor yo lo puedo ubicar en el programa 35, 3, ¿no? Y si hago esa operación voy a ir aquí, ¿no? En esta hojita, en la pestaña hago clic y digo mismo nivel, ¿no? Entonces, mismo nivel quiere decir que estoy solicitando crear una actividad, ¿no? Una actividad. Si ubicara el cursor aquí en el programa, seguramente voy a decir nivel inferior, ¿no? Entonces, voy a ubicar el cursor en la actividad y voy a decir mismo nivel. Entonces, cuando digo mismo nivel, ya está asignado el programa. Como les mencionaba, aquí no se puede crear
categorías programáticas de proyectos. Necesariamente se tiene que crear en sitio web. En el CIGEP se lo va a aparecer en catálogo de proyectos, ¿no? Entonces, voy a crear una actividad. Actividad siguiente es 4. Si yo lo pongo 3, no me va a permitir el sistema, ya me va a decir que ya se encuentra creado esa actividad. Entonces, aquí voy a describir cómo se va a denominar mi categoría programática. Equipamiento. Tengo equipamiento terminal de buses a cabo. Así se va a denominar mi categoría programática, la 35.4. ¿No? Ahora aquí el sistema también me pide actividad económica, finalidad, función y ubicación geográfica. Ahora, esta actividad económica también en los clasificadores presupuestarios, ¿no? Ya está definido. Hay un rango de tal número a tal número corresponde a este programa. Entonces tenemos estos programas, también está establecido en las directrices de formulación presupuestaria. Entonces tenemos los programas, ¿no? Y también el rango de la actividad económica. Entonces voy a seleccionar actividad económica que vaya relacionado, ¿no? A mi programa. Entonces vamos a seleccionar otros, ¿no? Y también yo puedo, si estoy creando, si es un 35.1, entonces voy a revisar bien los clasificadores, ¿no? Entonces, si ya tengo creados las anteriores actividades y corresponde al mismo programa, entonces también puedo recuperar la información, ¿no? Finalidad y función, ¿no? Asuntos económicos, comerciales y en general, porque en la terminal de buses también se va a generar ingresos, ¿no? Aparte de administrar, se tiene que generar ingresos. Ubicación geográfica. Entonces, aquí están todos los municipios. Dependiendo en qué municipio estoy formulando mi presupuesto, voy a seleccionar. En este caso, me sacaba, creo que es el código 3. Entonces, vamos a buscar. Aquí está. Acaba. Seleccionamos la ubicación geográfica, ¿no? Una vez seleccionado toda la información, estoy creando una categoría programática, ¿no? Seleccionado toda la información, voy a proceder a guardar. Guardamos. Aquí está. Equipamiento terminal de buses acá. Ahora no termina ahí, porque si bien aquí vamos a revisar, está elaborado. Yo puedo todavía en esta opción, si no corresponde, puedo eliminar, ¿no? Entonces, cuando estamos formulando el presupuesto, ¿no? Agarro esta hojita de formulación presupuestaria, esa planilla. Entonces, voy a ir creando uno por uno. Todas las categorías programáticas lo tengo que crear. No necesariamente. En todos los, si son del programa 10, 11, 12, 13, en todo lo tengo que crear. Y una vez que lo he creado, voy a proceder a aprobar, ¿no? Para poder relacionar con una unidad ejecutora, con una DEA, voy a primero aprobar, ¿no? Aquí, como se puede ver, está seguro de aprobar todos los registros que se encuentran en estado elaborado, ¿no? Entonces, no solamente, no voy a aprobar categoría programática por categoría programática, ¿no? Por eso es necesario primero registrar toditos y en uno solo, al hacer esta operación, ¿no? Aprobar, ya lo voy a aprobar toditos, las que estaban en estado elaborado. Y va a aparecer así en este columna, estado aprobado. La categoría programática está aprobada, ¿no? Entonces, el siguiente paso, igual, tengo que agarrar todas las categorías uno por uno, tengo que ir relacionando con una dirección administrativa y una unidad ejecutora. Por eso, primeramente, se crea la dirección administrativa y una unidad ejecutora, por eso es el primer paso. Ahora voy a ir a este icono, donde dice ERE, voy a relacionar, entonces aquí. Ya el sistema me muestra la categoría programática y me pregunta con qué dirección administrativa y unidad ejecutora quieres relacionar. Entonces voy a seleccionar la dirección administrativa
6, ¿no? Con la que crea la dirección administrativa 6, como solamente tiene una unidad ejecutora y ahí se selecciona el sistema, ¿no? La unidad ejecutora 3. Y voy a proceder a relacionar. ¿No? Aquí está. Lo he relacionado, pero está en estado elaborado. Entonces, para continuar con el registro, tengo que proceder a aprobar. Entonces, ya se encuentra aprobado. Ya puedo yo cargar el presupuesto, ¿no? El presupuesto está estructurado. La categoría programática con su DEA, con su unidad ejecutora, ¿no? Y luego voy a ir asignando las partidas de gasto. Entonces, así voy a ir relacionando uno por uno. Vayamos a un descansito de 10 minutos, volvemos y continuamos, por favor.